Buenas tardes, yo soy el doctor Francisco Pantuso, pertenezco a la Universidad Nacional de Luján y el tema de hoy va a ser dogma central de la biología molecular. Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué es un dogma? Es una verdad irrefutable. Cuando hablamos del dogma central de la biología molecular, estamos hablando de que el ADN es el material genético de todas las células, que cada hebra de la doble hélice de ADN viene como templete para su propia replicación, que vamos a ver que la replicación se denomina semiconservativa, porque el nuevo ADN va a tener una copia del ADN madre y una copia nueva. El ARN se sintetizaba a partir del ADN y la información contenida en el ARN mensajero es leída por estructuras llamadas ribosomas, donde se produce la traducción pasando de un lenguaje nucleico a un lenguaje primero de aminoácidos y luego de proteínas. Este era el dogma central de la biología molecular. ¿Pero qué pasó? Como les decía, según la Real Academia Española, el dogma es una proposición que se asienta por firme y cierta como principio innegable de una ciencia. Eso dice la Real Academia Española. Y de hecho, la propuesta de Crick en 1970, como vemos aquí, decía que el ADN se replica en el núcleo. Luego hay una transcripción de ADN a ARN y finalmente ese ARN mensajero sale del núcleo y va hacia el ribosoma, donde se produce la traducción. ¿Pero qué pasó? En 1975, Temin, Baltimore y Dubelko demuestran que para algunos casos había lo que denominaron transcripción inversa o retrotranscripción. Y esto le valió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1975 por la interacción entre los virus tumorígenos y el material genético de la célula en los fagos R17, F2 y MS2. Entonces, y esta transcripción inversa la podemos observar en los retrovirus. Y a su vez, el ARN también se puede replicar. Es decir, que ese dogma central que parecía algo irrefutable duró muy poco, porque en 1975 se le incorporaron estas nuevas modificaciones. Bien, vamos a analizar ahora cada uno de estos procesos. En primer término, vamos a ver lo que es la replicación. La replicación se desarrolla en el ciclo celular. Durante esta fase hay un punto de control físico que controla si la célula se divide, retrasa la división o entra en estado de descanso. Cuando las condiciones de la célula son correctas, el punto de control G1 se superará y la célula iniciará la fase de síntesis. Durante la... Bien, entonces, decimos que la replicación se produce en la interfase. La interfase es parte del ciclo celular, ya que la división celular y la interfase van a formar lo que llamamos ciclo celular. División celular más interfase, ciclo celular. Dentro de ese ciclo celular, como vemos, la etapa G1 se produce la desespiralización de los cromosomas y en la etapa S es donde realmente se produce la replicación. Bien, aquí vamos a ver. Este proceso es ayudado por la enzima.
proteínas semejantes a cadenas LSD evitan que las cadenas se vuelvan múltiples. Esto crea una burbuja de replicación. Las burbujas de replicación se forman en múltiples lugares a lo largo de la molécula de DNA, aumentando considerablemente su carga. Bien, vimos ahí el primer paso. Durante la G1 de la interfase se empieza a desespiralizar. Luego aparece una enzima que se llama topoisomerasa. Topo porque se refiere a la estructura de la molécula de ADN que es la encargada de desespiralizar. Posteriormente aparece la helicasa que corta los puentes de hidrógeno y finalmente se va a formar una burbuja de replicación. ¿Por qué? Porque la replicación, vamos a ver, que se realiza de forma distinta en cada una de las cadenas. Bien, aquí tenemos entonces, en primer término actúa la topoisomerasa. Luego viene la helicasa, que es la que corta la doble hélice. Posteriormente vamos a ver que hay una cadena que se llama cadena continua o replicación continua, que esta replicación se produce del extremo 3' hacia el extremo 5'. Siempre va a haber un primer o ARN primasa a partir del cual se une a esa cadena y a partir de ahí la topoisomerasa 3 va agregando nucleótidos. Por el otro lado está la cadena que va de 5' a 3', esta le llamamos la cadena o hebra atrasada o rezagada, y aquí la replicación se produce en forma discontinua. Discontinua, ¿por qué? Porque se va a producir por fragmentos, siempre de 3' a 5'. En este caso, esos fragmentos se denominan fragmentos de Okazaki, y para que comience la topoisomerasa a actuar, necesita un primer o cebador. Y una vez que actúa ese primer o cebador, luego va a venir otra ARN polimerasa que va a unir los fragmentos. Vamos a verlo. Esta nueva cadena se teje de modo continuo hacia la horquilla de replicación. La DNA polimerasa construye la nueva cadena en dirección 5', 3'. Sin embargo, la DNA polimerasa no puede iniciar una nueva cadena, solo puede prolongar una cadena preexistente. La RNA primasa coloca los primeros nucleótidos de la nueva cadena. El segmento resultante de RNA cebador proporciona un extremo 3' libre al que enlazarse. La DNA polimerasa puede ahora ir colocando los nucleótidos complementarios a medida que se desplaza a lo largo de la cadena Molde. Obsérvese que la DNA polimerasa lee la cadena Molde en dirección 3'. La hélice continúa desenrollándose y abriéndose, permitiendo a la hebra conductora crecer de modo continuo en la dirección de la horquilla de replicación. Más tarde, un tipo diferente de DNA polimerasa reemplaza al cebador de RNA por DNA. ¿Cómo se forma la nueva cadena de DNA? Veamos el proceso con más detalle. Echemos un vistazo más de cerca a la construcción de la nueva cadena de DNA. La DNA polimerasa 3 trae el siguiente nucleótido sin fosfato. Obsérvese los 3 grupos fosfato. La energía es liberada cuando se rompe este enlace. Esta energía se usa para polimerizar la nueva cadena de DNA. La polimerización es el proceso por el que se forman las nuevas cadenas.
Observemos el proceso de acción otra vez. La energía se libera, el fosfato se une al grupo H libre, los puentes de hidrógeno se forman entre los nucleótidos, así es como se polimerizan las nuevas cadenas de DNA. Ahora echemos un vistazo a la hebra rezagada. La hebra rezagada se sintetiza en dirección opuesta a la de la base de la horquilla de replicación. La hebra rezagada es la nueva cadena que crece de modo discontinuo, alejándose de la horquilla de replicación. En primer lugar, la RNA primasa añade un fragmento de RNA cebador. Entonces, la DNA polimerasa comienza a sintetizar la nueva cadena de DNA. Antes de que pueda continuar la síntesis de la hebra rezagada, la hélice debe continuar desenrollándose. Así, la hebra rezagada se sintetiza de manera discontinua. Una vez más, la RNA primasa comienza la nueva cadena. Los tramos discontinuos se denominan fragmentos del catálisis. Al igual que en la hebra conductora, una DNA polimerasa diferente cambia el cebador de RNA por DNA. Esta DNA polimerasa cambia el RNA por DNA. Entonces, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. La replicación continúa de este modo a lo largo de la hebra rezagada, sintetizando fragmentos a medida que la hélice se desenrolla. La nueva cadena. Bien. Es la nueva cadena que crece de modo continuo hacia la horquilla de replicación. Replicación del ADN, las células pasan a la fase E2, donde siguen creciendo y preparándose para la división celular. En un punto de control de esta fase se evalúa el éxito de la replicación del ADN y, si todo es correcto, la célula pasa a la fase de mitosis, M. Durante la fase M. Bien, entonces vimos que en la fase S se produce la replicación a través de la horquilla. Esa horquilla o bucle de replicación tenía las dos cadenas, y ahí vimos por qué le decimos que la replicación es semiconservativa. Bien, entonces vimos que el ADN podía replicarse, pero una vez para producir desde ADN a ARN, tenemos que producir el ARN, que va a ser un ARN mensajero, que se genera en el núcleo, a través del proceso que se denomina transcripción. Bien, vamos entonces a ver un poquito qué es el proceso de transcripción. Es el primer proceso de la expresión génica, mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia de ADN hacia la secuencia proteica que utilizará el ARN como intermediario. Vamos a ver que no todo el ADN es codificante, con lo cual esa transcripción, si bien va a transcribir todo, luego va a dejar solo la parte codificante. Se dice que la transcripción es asimétrica. ¿Por qué? Porque solo se transcribe una de las hebras. La hebra patrón o consentido, que codifica de 3' a 5'. La hebra complementaria o sin sentido, también llamada estabilizadora, es la de 5' a 3'. Aquí vuelve a aparecer la regla de complementariedad de bases.
Por otro lado, la ARN polimerasa se asocia a una región del promotor, al igual que la replicación, que teníamos un primer o promotor, y luego la RNA polimerasa se va a asociar a este y va a empezar la transcripción completa. La configuración puede ser cerrada o abierta, y la topoisomerasa es la que da la posibilidad de abrirse o desespiralizarse al ADN para que se pueda transcribir. Bien, ¿por qué es importante la transcripción? Porque la información de un lenguaje nucleótido es traducida vamos a tener que traducirla a un lenguaje de aminoácidos. Existen tres tipos de ARN, como vimos en el video anterior. El ARN mensajero, que es el que se produce inmediatamente posterior a la transcripción, se va a producir en el núcleo y va a migrar al citoplasma. En el citoplasma vamos a tener una ARN de transferencia y una ARN rigosoma. Bien, veamos un poquito cómo viene. Durante la transcripción, el ADN en el gen se utiliza como molde para generar una hebra de ARN mensajero con la ayuda de la enzima ARN polimerasa. Este proceso ocurre en tres etapas: iniciación, elongación y terminación. Durante la iniciación, la reacción promotora del gen funciona como un sitio de reconocimiento para la unión de la ARN polimerasa. Este punto es en el que la mayor parte de la expresión génica es controlada, ya sea permitiendo o bloqueando el acceso de la ARN polimerasa. La unión de la ARN polimerasa produce que la doble hebra de ADN se desarrolle y abra. Luego, durante la elongación, la ARN polimerasa se desliza a lo largo de la hebra molde de ADN. A medida que las bases complementarias se aparean, la ARN polimerasa enlaza nucleótidos al extremo 3' de la molécula de ARN. Una vez que la ARN polimerasa alcanza la región de terminación del gen, el ARN transcripto primario está completo y la ARN polimerasa, la hebra de ADN y el ARN mensajero transcripto primario se disocian entre sí. La hebra de ARN mensajero transcripto primario durante la transcripción incluye regiones denominadas exones, que codifican para la proteína, y regiones llamadas intrones. Para que este ARN pueda ser utilizado en la traducción, los intrones no codificantes necesitan ser removidos y deben agregarse las modificaciones tales como capitón 5' y la cola poli-A. Este proceso se llama splicing y es realizado por un complejo de proteínas y ARN denominado spliceosoma. Este complejo remueve los intrones y une los exones adyacentes para producir un ARN mensajero maduro, que puede dejar el núcleo a través de un poro nuclear, ingresando al citoplasma para comenzar la traducción. Bien, vimos cómo era el proceso de transcripción. En ese proceso de transcripción se produce, una vez que se transcribe el ADN, se transcribe íntegramente a ARN, pero luego se produce lo que llamamos maduración del ARN. ¿En qué consiste? Consiste en colocar una cadena poli-A en el extremo 3'. Este va a ser importante para poder pasar la membrana nuclear y ir al citoplasma. Por el otro lado, hay un encapuchamiento o capping en el extremo 5'. ¿Esto qué hace? Va a proteger al ARN para que no se degrade, y a su vez esta estructura es reconocida por el ribosoma para que se produzca la traducción. Por último, lo que llamamos splicing o eliminación de intrones. Decíamos que los intrones son zonas del ADN no codificante que pueden en realidad ser muy importantes
en el ADN. En el caso, a veces llega a haber solo un 3% de exones codificantes y un 97% de intrones no codificantes. Esos intrones son cortados y luego se corta y se pegan, quedando el ARN maduro, el SAR mensajero maduro, que va a tener solo exones. Ustedes pueden preguntarse, ¿y cuál es la función de los intrones, de ese ADN no codificante? Bueno, en general se ha estudiado que desempeñan un papel estructural en los cromosomas, ya que están presentes tanto en los telómeros como en el centrómero. Bien, acá vemos cómo es las secuencias de intrones, secuencias conservadas o expresadas por los exones, y además los intrones sirven en el caso como hay, en los exones no hay tanta variabilidad, los exones es cuando se hacen los análisis de paternidad, se analizan exones. Bien, los intrones son no codificantes, ya habíamos hablado, como los centrómeros, los telómeros, empalmes alternativos. El splicing este alternativo es que a partir de una secuencia se pueden producir diferentes proteínas. Tienen un valor de pseudogénesis o evolutivo y la duplicación de regiones del ADN para evaluar lo que decíamos el linaje humano. Bien, vamos a hablar un poquito ahora qué es el código genético. El código genético fue, digamos, nosotros teníamos un problemita. En general estábamos, vamos a ver que tenemos cuatro nucleótidos. En 1966, Nirenberg, Ochoa y Coramana dilucidaron el código genético y concluyeron que está formado por tripletes de bases. Una base hubiera codificado solo 4 aminoácidos, dos bases, 16 aminoácidos, y tripletes codifican 64 aminoácidos. Entonces determinaron que el código genético estaba determinado por 3 bases. Pero ¿qué pasa? Este código genético, con 64 posibilidades, supera a la cantidad de aminoácidos, ya que tenemos solo 20 aminoácidos para 64 combinaciones posibles. Entonces, por triplete podemos tener 64 aminoácidos, pero solo tenemos 20. Vamos a tener de esos 64, 61 consentidos. ¿Por qué se dice consentido? Porque hay 3 que van a producir el stop, la detención de la lectura. Esos son UAA, UAG o UGA. La metionina, una cosa muy importante, en general lo que se dice es que hay aminoácidos que tienen mucho más que un triplete, que los codifican. Por eso se dice que es redundante. Pero hay fundamentalmente dos aminoácidos, la metionina y el triptofano, que solo tienen un triplete. AUG para la metionina y UGG para el triptofano. Por otro lado, hay 3 tripletes que van a producir la iniciación de la transcripción o traducción. Esos son AUG, GUG y UUG. El código genético es universal, es redundante, por lo que decíamos, hay más de un codón para un mismo significado. Hay 20 aminoácidos para 74 combinaciones posibles y la lectura de este código genético es lineal. Bien, y aquí tenemos las combinaciones.
En esta primera columna tenemos la primera base, la segunda y la tercera. Se puede observar que hay 3 codones de stop, uno solo para triptofano, uno solo para metionina y los codones de iniciación. En general se dice que una mutación o un cambio en la tercera posición no va a producir gran cambio. Fíjense, CG, independiente que sea cualquier nucleótido, da arginina. Acá el triptofano, el treonina, A, C, ahí van los que son solamente uno. Esta es otra forma de ver el código genético. La primera, la segunda, la tercera, la metionina, el triptofano, los de stop. Y el de inicio, la metionina. Bien, acá decíamos que teníamos 20 aminoácidos. Estos son alanina, aspartico, glutámico, arginina, aspargina, cisteína, fenilalanina, glicina, glutamina, histina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina, tirosina, treonina, triptofano y valina. Los 20 aminoácidos. Bien, vamos entonces ahora a la última etapa de este dogma central. Habíamos hablado primero de lo que era la replicación del ADN que se producía en el núcleo, luego de la traducción, es decir, el pasaje de ADN a ARN mensajero. Ese ARN mensajero salía del núcleo y va al citoplasma, y una vez en el citoplasma se va a producir la traducción, la lectura de ese código genético que va a generar los aminoácidos. Y estos aminoácidos, al unirse, van a formar la proteína. La traducción es el proceso por el cual la secuencia de nucleótidos de ARN mensajero determina la estructura primaria de la proteína. Hay 3 etapas. La primera etapa de iniciación, la de elongación, y finalmente la de terminación. Aquí tenemos el ARN mensajero, como habíamos hablado, el capping 5 y la cadena poli-A. Esta cadena poli-A es la que me permite al ARN mensajero salir del núcleo, y el capping me permite que no se degrade en el citoplasma y a su vez ser reconocido para comenzar la traducción. Bien, el proceso de iniciación de la traducción comprende varias etapas. El ARN ribosomal presenta 2 subunidades, una subunidad más pequeña y una subunidad más grande. La subunidad 30S, vamos a tener el ARN mensajero, vamos a tener un ARN de transferencia, que generalmente está cargado con un aminoácido, y 3 factores de iniciación, IF3, IF2 y IF3. Bien, aquí tenemos el ARN de transferencia, acá va sitio de unión del aminoácido, y por otro extremo tenemos el anticodón, que es el complementario del ARN. Esta se llama también en forma de tregua. El ARN de transferencia asegura que cada aminoácido incorporado a una proteína corresponda a un codón determinado del ARN mensajero. La enzima aminosila RN sintetasa es la que se encarga de la unión de los aminoácidos. El ARN de transferencia más el aminoácido se denomina ARN de transferencia cargada. Bien, vamos a ver, aquí tenemos el ARN ribosomal con sus 2 partes, el ARN 30S, que es la más pequeña, y 50S.
tenemos, en este caso, hay dos lugares, pero vamos a ver que en general se dice que tienen 3. Bien, vamos a ver cómo es este proceso. 1 se codifica para el inicio y 3 se codifica para la terminación. La traducción comienza con la hebra de mensajero que se une a la seguridad ribosómica menor, previo al codón de iniciación. Cada aminoácido es conducido al ribosoma por una ARN de transferencia específica. El tipo de aminoácido está determinado por la secuencia del anticodón de la ARN. Ocurre la unión de bases complementarias entre el codón del ARN mensajero y el anticodón de la ARN. Luego de que el primer ARNT se une al codón de iniciación, la subunidad ribosómica mayor se asocia para constituir el complejo de traducción y la iniciación se completa. La subunidad ribosómica mayor tiene 3 regiones diferentes llamadas E, T y A. Durante la elongación, los aminoácidos individuales son conducidos hacia la hebra de ARN mensajero por un ARNT y se aparean las bases complementarias del codón y el anticodón. Cada anticodón de una ARNT se corresponde con un aminoácido particular. Un ARNT cargado se une al sitio A y se forma un enlace peptídico entre su aminoácido y el que se encuentra unido a la ARNT que se encuentra en el sitio P. El complejo se desplaza un codón hacia la derecha y en este momento el ARNT sin carga sale por el sitio P. El sitio A está disponible para aceptar el siguiente ARNT. La elongación continuará hasta que se llega a un codón de terminación. Un factor de terminación se une al codón de terminación en el sitio A y el polipéptido es liberado de la ARNT en el sitio P. El complejo entero se disocia y puede volver a asociarse para comenzar nuevamente el proceso en el sitio de iniciación. El objetivo de la traducción es producir polipéptidos de forma rápida y fresca. Bien, muchísimas gracias.